Buenos días, mi nombre es Shirley Manetti Sánchez Tarifa, soy alumna de la Universidad Vizcaya de las Américas. Actualmente estoy cursando el octavo cuatrimestre y estamos en la materia medicina legal. Eh, el tema va a ser lesiones. Primeramente tenemos que ver que en el área del derecho es bastante importante las materias de criminalística, la criminología y la victimología y medicina legal. La medicina legal es la que estamos ahora avanzando y vamos a dar una pequeña explicación en lo que es lesiones. En el Código Penal Federal, en su artículo 288 al 361, ahí está tipificado lo que es lesiones. Nosotros vamos a dar una pequeña introducción, un concepto de lo que es la lesión. La lesión consiste en todo daño en el cuerpo de alguien o cualquier alteración de la salud producida por una causa externa imputable a una persona. Toda alteración funcional, orgánica o psíquica consecutiva tanto en factores internos como externos. Y también podemos observar y mencionar que la clasificación general de agentes lesionantes involucra eh, ciertas definiciones que podemos remarcar de la siguiente manera, digamos, mecánicos, que serían contusiones y heridas. En las contusiones serían simples, que serían equimosis, escoriación, hematoma. Y en las complejas serían heridas de cavidad en miembros. En las heridas se dividen en arma blanca, que sería punzante, punzante cortante y mixta. Y en el arma de fuego, penetrante, perforante, encedal. También podemos ver, como mencionamos en los términos, que es el calor y frío. En el calor sería húmedo, que es vapor y líquido. Y en el frío, seco, que el cuerpo flama. La hipotermia, la, la congelatura. Y podemos ver también en los químicos, que sería oral, cáusticos y el alcohol. Y en el parental sería tóxicos, en la inhalación sería gases, y en la eléctrica sería electricidad industrial o electroducción. También entraría lo que es la electricidad atmosférica de la fulguración. Y en biológicos sería infecciones venéreas. Eh, Existen diferentes tipos de estudios y de lesiones. Las lesiones más comunes que vamos a mencionar va a ser que es por su tipo, que sería, por ejemplo, una herida, una herida escoriación, puede ser también una equinopsis, y en su longitud sería por una sola combinación. Y en su localización sería una región anatómica, lugar en algún parte del cuerpo. Y una profundidad sería planos que tienes hacia adentro. En los bordes serían regulares o irregulares y en la forma sería estrella o en I. También podemos decir con respecto a los tipos de lesiones, como lo hemos mencionado anteriormente y lo hemos hecho como una clasificación, que entre ellos están en la contusión, que son lesiones producidas por acción de un cuerpo duros, es decir, no tienen bordes cortantes que actúen sobre el organismo por intermedio de una fuerza o más o menos considerable. En lo que podemos decir en la escoriación, es una lesión superficial de la piel con destrucción en la epidermis y afectación leve a la dermis. También podemos mm,
mencionar el equimosis, que es una infiltración sanguínea bajo la piel en la dermis por una ruptura de vasos sanguíneos con indemnidad de epidermis. Esto es cronológicamente es de acuerdo a la localización, a la dimensión de la herida. Un rojo te puede dar de 1 a 3 días, un azul te puede dar de 3 a 6 días, un verde te puede dar de 7 a 10 días y un amarillo te puede dar de 11 a 15 días. Que estos entrarían en un hematoma, es una acumulación de sangre líquida intersticial, es en un espacio formado por la separación de planos de tejidos, que prácticamente sería un estudio de la forma, de la dimensión, de la localización del hematoma o de la herida. Una herida por contusión es una lesión producida por la acción de un instrumento contundente. Serían bordes irregulares, despegados por la pared de la superficie irregular, con puentes determinados en el fondo es desigual. Una fractura es una solución de continuidad en un hueso, originada por un agente contundente. También hay contusiones complejas. Son producidas por la asociación de dos o más mecanismos de contusión. Las complejas serían por un golpe de un bat, de un martillo, el aplastamiento. Es una lesión producida por la acción convergente de dos agentes contundentes que actúan por comprensión. Por lo general, uno de los agentes es inmóvil debido a su mayor superficie, actúa de apoyo mientras el otro origina comprensión a causa del peso. También podemos mencionar una lesión por arma blanca. Bueno, vamos a primeramente también decir que es un instrumento lesivo manejado manualmente que ataca la superficie corporal por un filo o una punta o ambas a la vez puede ser. Que estas heridas son cortantes, punzantes, cortantes y cortoconfundentes. Podemos definir lo que es una herida cortante. Son producidas por instrumento de una hoja de poco espesor y sección triangular que obra sobre un filo. Ejemplo puede ser el cuchillo, navajas, una lámina delgada de metal, trozo de vidrio, un clavo, todo lo que se pueda relacionar que tenga una punta tanto delgada como gruesa. Sus características son en formas de bordes líneas, extremos, con una cola que entra y produce un corte, y una cola de salida superficial y larga, que afecta esto a la piel, al tejido, a los vasos superficiales, a las paredes. Esto provocaría una hemorragia externa y una hemorragia interna. Ahora, una herida punzante. Son producidas por instrumentos de forma alargada, de diámetro variable, pero nunca considerable, de sección reducida circular o elíptica, que terminan en puntas más o menos agudas. Podemos dar que serían las agujas, las lanzas, el picahielo, los cuernos de ganado, los aguijones, las flechas. Sus características sería circular o triangular, con un borde, perdón, con un anillo de contusión en los extremos de profundidad. Llega a las cavidades, a los órganos profundos. Las paredes son lisas. Hay veces se presenta oficios de salida. La hemorragia es interna. También podemos hablar de la herida punzocortante. El modo de obrar puede ser considerado como una suma o término medio de los instrumentos punzantes.
Las heridas serían producidas por un apuñalamiento, un cuchillo con punta, puede ser de cocina, unas tijeras, unas navajas, estiletes. Sus características son el borde lineales, los extremos, un agudo y el otro en ese, escolatura y con una profundidad legal en cavidades y órganos profundos. En uno que es mayormente, mm, pues se puede decir común hoy en día, ¿verdad? Sería una herida por proyectil, disparo o por un arma de fuego. Que eso es un instrumento que se dispara un proyectil por la acción de una carga explosiva y otro medio que lo impulsa a través de un cilindro metálico. Eh, Su localización siempre va a dar una forma de bordes en los orificios, en una penetración eh, como un collarete, eh, en, hacen un empujamiento de filtración provocando una hemorragia y en, en cuanto fuera un disparo mm, de, de humo en partículas metálicas, en los que son los gramos del polvo, mezclada con la sangre y la fibra de su vestido, ¿no? Cuando ah, hacen ese disparo al cuerpo, lo que provoca esas manchas negras o gris, es una, representa algo mm, de unos productos eh, de una combustión, eh, a la vez también como de humo, ¿no? Cuando te disparan, hace la penetración y obviamente sale un poco de humo. Eh, a veces cuando hay en su orificio de salida, una característica sería el tamaño de su forma, que es más irregular a los bordes. También influye la trayectoria, ¿no? Que es la dirección que toma el proyectil desde que sale el arma hasta que se introduce al cuerpo. Eh, Eso sería en cuanto a las heridas de arma de fuego. Y podemos también mencionar las quemaduras, eh, que son clasificadas por primer grado, segundo, tercer grado, cuarto, quinto y sexto grado. El primer grado es un eritema, es un enrojecimiento de la piel con vaso de dilatación capilar local. Eh, es un dolor se localiza la epidermis. Y en el segundo grado serían vesículas por licuefacción de las dermis y edemas, placa de apergaminada amarillenta y que se reduce a un gris blanquecina. En el tercer grado es una destrucción parcial de la piel, escara de una dermis y a un tejido conjuntivo, un aspecto blanco grisáceo o un gris pardo al curar y deja cicatrices. Y por último, el que es el cuarto, quinto y sexto grado es totalmente de destrucción del tejido, llegando a la carbonización e incluso afectando hasta el hueso. Ah, Hemos podido dar una pequeña introducción de lo que es las lesiones, eh, los tipos de lesiones más comunes que hemos mencionado. Eh, También podemos mencionar que los criterios de una clasificación para el médico legal es muy importante. Eh, es por su cronología, como lo establece en la ley, en el artículo 300.
6. Por su funcional es somato y estético y por su gravedad. Podemos decir que son 5. En su cronología, desde el punto de vista del número de días que tarda en sanar una lesión. Funcional, desde el punto de vista que debiliten y entorpezcan o perturben para siempre alguna función. Y en el somatofuncional, desde el punto de vista que mutilen con pérdida somática o invaliden la función orgánica, dejando enfermedad segura o incurable. Estético, que deja cicatriz en la cara perpetua y notable. Una gravedad desde el punto de vista de las lesiones que pongan el peligro de la vida del ser humano. También podemos ver que hay traumatismos, también hay criterios y sugerencias adicionales, ¿no?, en la medicina legal, que debemos siempre al armar una carpeta, debemos anotar todo lo observado y lo referido en nuestras pruebas y también en el lugar del hecho, ¿verdad? De la más grave a la menos grave, te debemos tomar en cuenta. Hacer un análisis de arriba hacia abajo, de la derecha a la izquierda, estimar consecuencias somáticas, funcionales y estéticas es muy importante. Su clasificación también dice en el Código Penal que en el criterio exclusivo de México se describen las lesiones y se determinan a qué clase corresponde, según cada artículo en el Código Penal y en cada código de diferentes estados. Que entra en su clasificación, tiene que ser precisa la sanción al responsable, es una actividad jurídica basándonos siempre en el Código Penal. Entonces, ¿qué más podemos añadir a lo que es el tema de lesiones? Que prácticamente sería, ¿no?, eso, tener en cuenta qué es una lesión según el Código Penal y cuál es su clasificación y hacer el análisis para determinar el tiempo que se va a necesitar para una recuperación y ante todo también para pedir la sanción correspondiente según el grado de lesión que sea de la víctima. Entonces, eso sería el tema de lesiones. Tratado de hacerlo lo más breve y bueno, muchas gracias y buenas tardes.